A principios de 1994, la policía británica detiene al que sería uno de los mayores asesinos en serie de la historia. Fred West, un hombre de 52 años, había matado a 9 mujeres, incluida su primera esposa y 2 de sus hijas. Sus cadáveres estaban enterrados en su casa de Gloucester, donde vivía con sus numerosos hijos y su última esposa, cómplice de estos asesinatos. Más tarde se le atribuyen 3 crímenes más y la sospecha de que su mano estaba detrás de numerosas desapariciones de jóvenes en esa zona entre 1972 y 1994. El caso puso además en entredicho la labor de las autoridades y de una sociedad que durante 20 años no pudo o no quiso darse cuenta de que algo ocurría en aquella casa de los horrores. Un año después del macabro hallazgo, Fred West se suicida en su celda, donde esperaba el juicio por 12 asesinatos. Su mujer fue condenada a cadena perpetua por 9 de ellos. Así lo contaba entonces Informe Semanal. Esta es la Casa de los Horrores. Está en un barrio muy pobre de la ciudad inglesa de Gloucester. Se hizo tristemente célebre en 1994 porque en sus cimientos aparecieron cuerpos de mujeres y niñas. El propietario del 25 de Cromwell Street era Frederick West, albañil cincuentón, según algunos, un buen hombre, pero según las investigaciones policiales, escondía la personalidad de un carnicero. Pudo matar a más de 12 jóvenes, después de practicar extraños ritos sexuales con ellas. Durante 2 décadas, sus crímenes quedaron impunes. Se daba por desaparecidas a las muchachas, hasta que se encontraron aquí. Por fin, en 1995, Frederick West debía pasar por los tribunales. Seguramente hubiera sido condenado, pero acaba de suicidarse. Se ha llevado a la tumba los detalles de una de las páginas más macabras de la historia del Reino Unido. Era el primer día del año. Se ahorcó con su propia camiseta. Las autoridades de la cárcel de alta seguridad de Birmingham habían ordenado que se le mantuviera observado las 24 horas del día, con la puerta abierta de la celda. Fue un descuido de los vigilantes que ahora se investiga, aunque alguno de ellos cree que fue inevitable. Si premeditadamente alguien quiere quitarse la vida, nosotros podemos poner lo mejor de nuestra parte, pero si realmente quiere matarse, acabará haciéndolo. Feliz nudo nuevo, se regocija el periódico de más tirada. Ha muerto el monstruo, titula otro. El abogado del criminal más temido del Reino Unido ha protestado enérgicamente por la falta de vigilancia. La primera semana de febrero, Frederick West tenía que comparecer ante el juez para escuchar sus cargos antes del juicio. Sobre su espalda, 12 asesinatos. Hubiera sido todo un acontecimiento para la prensa internacional. Ahora solo queda otra encausada, su mujer Rosemary. Creen que colaboró en 9 muertes. Su abogado piensa que la presión de todos contra ella va a perjudicarla. Los cargos contra mi cliente estaban basados en pruebas muy débiles. Tras el suicidio de Frederick, el caso ya no se sostiene. El Ministerio del Interior británico ha decidido que las diligencias judiciales contra Rosemary West prosigan. Sus hijos han sido alejados del área y viven de la asistencia social. La familia está destrozada. Ahora ya hay cosas que nunca podremos demostrar. No puedo describir cómo me siento. Nunca me lo quitaré de la cabeza. Estoy avergonzado sobre todo esto. Como los familiares, los vecinos de Cromwell Street tratan de no recordar. Pasan por delante de la casa de los West con rapidez. Piensan que también hubieran podido ser víctimas. Me horroriza, ¿sabes? Pensar que puedes andar por la calle y que puedan salir y atacarte. Es una desgracia que Gloucester y su área sean famosas por esto. Hay tantas cosas bonitas de las que estar orgullosa que pensar en esta me horroriza.
La arena del jardín del número 25 todavía está removida, las tuberías quitadas, la verja cerrada a cal y canto. La policía ha tenido que arrancar el cartel de la calle antes de que algún coleccionista del horror se lo lleve. La ya famosa casa de Cromwell Street se ha convertido en un centro de peregrinaje de curiosos. Esta semana, tras el suicidio, la policía ha permitido que los 9 cuerpos que fueron encontrados aquí sean devueltos a las familias de las víctimas. Y también se ha producido otro fenómeno. Hay indicios de que Frederick West puede ser el autor de otros muchos abusos. No solo los 9 asesinatos que se cometieron y se escondieron entre estos muros. La primera víctima conocida fue Anne McFall. Fue vista por última vez cuando tenía 18 años y estaba embarazada. Se cree que la segunda en morir fue la esposa de West, Catherine Costello. Se casaron en 1962 y tuvieron 2 niñas. La tercera en ser asesinada fue una de sus hijas, Charmaine. Pudo suceder cuando ella solo tenía 8 años. Sus restos se encontraron en la primera casa de West, en Gloucester, en Milland Road. Allí trabajó con él como albañil Kim Little, hace 20 años, pero fue despedido. West le denunció por robar y Little se marchó de la obra días antes de que desapareciera Charmaine. Fue a mi jefe y le dijo que yo estaba robando. Después tuvo todas las oportunidades para hacer lo que quiso. Ahora entiendo que quizás quería esconder el cuerpo. La joven Linda Gould es la primera de las víctimas encontradas en Cromwell Street. Otra, Carol Ann Cooper, desapareció cuando tenía 15 años en Worcester. Fue vista en una parada del autobús por última vez, cuando se dirigía a visitar a su abuela. A la estudiante, Lucy Partington, dejaron de verla cuando tenía 21 años y había ido a visitar a unos amigos. Su madre se explica ahora lo extraño del caso. Desapareció tan deprisa, nadie vio nada ni dijo nada. No dejaron ninguna pista, ningún rastro. Fue horrible hacerse la idea. Desde entonces no tuve ni buenos ni malos días. No sabía lo que estaba pasando. Tras ellas fueron asesinadas una estudiante suiza, Teresa Seinstaller, Shirley Hubbard, de 15 años, Juanita Mott, de 18, Shirley Ann Robinson, también de 18, y estando embarazada, Alison Chambers, de 16, y otra hija de Frederick, Hedda West. Los restos de la primera hija de West con su segunda mujer, Rosemary, fueron los primeros en ser hallados en el jardín de la casa de sus padres. Los asistentes sociales la vieron por última vez hace 7 años. Su desaparición no fue denunciada entonces, pero una llamada anónima a la policía provocó que estos, vestidos de paisano, entraran en el jardín y empezaran a escarbar, descubriendo la secuencia de horrores a partir del 24 de febrero del pasado año. El último día de Todos los Santos, en la Catedral de Gloucester, se realizó un funeral por las 12 víctimas. Aunque hay gente que piensa que las campanas debían de haber doblado por muchos otros casos. Mary Balston desapareció en esta ciudad en el año 68. Nunca se ha sabido nada de ella, a pesar de que se la buscó intensamente. Su hermano está convencido que también murió asesinada por West. Mary trabajaba en un bar de la localidad al que West solía ir. Una amiga de ella no recuerda al tipo, pero sí que Mary le hablaba de un amigo llamado Fred. El propietario del local ha buscado en antiguos diarios de esos años por si encuentra su nombre. Y un vecino de Mary, después de ver los periódicos, afirma que vio a Frederick West y a la chica subidos en el mismo coche. Otras amigas de Fred se alegran ahora de estar vivas. Mary Holiday no se lo podía creer cuando apareció el escándalo en la televisión. Estaba de pie, empecé a temblar. Me tuve que sentar porque me fallaban las rodillas. No solo le conocía, sino que había dormido con él. Mary explica hoy
que en el 25 de Cromwell Street solo había 2 habitaciones. Una era normal, la otra no. Era oscura, una cámara de tortura, no hay otras palabras. Había látigos y otros utensilios. Todavía recuerdo lo que había allí. A veces me despierto con un sudor frío porque me acuerdo de alguna de las máscaras. Con algunas no podías ni respirar. Las había con cremallera en la boca, otras con agujeros aquí, otras en los ojos y otras nada. Cuando hacíamos el amor, Fred me decía, ¿hasta dónde quieres llegar? Contar esto en la intimidad puede ser una cosa normal. Llega un momento en el que no te importa nada, y yo pensaba que solo se refería a esto. Pero mirando hacia atrás, empiezo a ver qué es lo que realmente quería decir. Para los psiquiatras, como el profesor Glenn Wilson de la Universidad de Londres, West no era un enfermo, pero sí tenía una desviación muy peligrosa para los demás. Parece que estaba influenciado por un tipo de parafilia. Es una alteración sexual que en su caso se centraba en buscar sensaciones de miedo, malestar y horror en sus víctimas. Se divertía teniendo un tremendo sentido del poder o de control. Es un tipo de excitación sexual. Asesinato puede ser o no ser parte de este juego. A veces, los asesinos múltiples matan a sus víctimas porque esto en sí mismo les excita sexualmente. Otras veces lo hacen para ocultar el crimen previo. Frederick West nació hace 53 años, en un ambiente rural, entonces muy pobre. Hay quien dice que sus padres abusaron de él. Empezó a trabajar como transportista, luego como albañil. Ayudaba a los vecinos de su calle para hacer arreglos, siempre que se lo pedían. Nunca levantó ninguna sospecha. Hay gente que guardaba un buen recuerdo de él antes de conocer todo esto. Su hermano, hoy, se hace cruces. No parecía este tipo de persona. Era muy callado, pero a la vez le gustaba salir y era amable con la gente. Otros le recuerdan simplemente como una persona tímida. Yo le conocí porque iba con el grupo de su hijo Barry. Estuve en su casa alguna vez. Actuaba como un hombre normal, un poco callado, eso sí, pero no hay nada extraño. Simplemente era callado. Si llegaran a confirmarse todas las suposiciones que han saltado estos días a la luz, Frederick West podría ser el mayor asesino de la historia contemporánea del Reino Unido. Hay quien le atribuye hasta 20 muertes. La prensa local, como el periódico Citizen de Gloucester, prefiere olvidarlo pronto. Dicen que los lectores están cansados de él y de su pasado. Tampoco han realizado ninguna reflexión a fondo sobre qué culpa ha tenido la sociedad en todo esto, ignorando la desaparición de tantas jóvenes durante 20 años. La sociedad tiene mucho que preguntarse. Pero él debe ser ahora un alma muy atormentada. Va a ser muy duro para los hijos y las hijas del señor West salir a la calle. La gente les señalará con el dedo. Son los hijos e hijas de West. ¿Qué van a hacer? Deberán arrastrar siempre esta vergüenza. Ni siquiera en el pueblo donde nació, Matchmarkle, se puede mencionar su nombre. Los padres de Frederick West están enterrados aquí, junto a la parroquia de San Bartolomé. Pero los vecinos no quieren que reciba sepultura en este cementerio. Les horroriza la idea de tenerlo tan cerca. Le insultan. Frederick West ha muerto sin juicio y una mayoría le ha declarado culpable.